Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 17 de agosto, jueves de la semana 19 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, leemos el libro de Josué, capítulo 3, versículos 7 al 10, 11 y 13 al 17. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que lleva el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar Muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Josué después de que el día de ayer leímos la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés, el pueblo de Israel, que ya ha llegado a la tierra prometida, Moisés ha contemplado esa tierra prometida, ahora va a entrar en ella, pero ya no entra guiado por Moisés, entra guiado por Josué. Qué importante es darnos cuenta de que el pueblo de Israel es llevado por una cabeza. Desde el momento en que el Señor decide liberar a Israel, pone a Moisés como cabeza. Un hombre que tenía muchas deficiencias, no podía comunicarse abiertamente en público, no le costaba mucho hablar y por eso va a recibir la ayuda de su hermano Aarón, pero necesita el pueblo tener una cabeza. Como sucede efectivamente ahora. El pueblo va a entrar a la tierra prometida después de que ha pasado 40 años en el desierto, pero necesita una cabeza que va a ser Josué. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la nueva alianza, también la iglesia como nuevo pueblo de Dios se va a constituir con una autoridad, con una cabeza. Porque si no, no se van a poder llevar las cosas. Es importante esto porque hoy en día se nos habla como si no fuera necesaria la cabeza, que lo importante es que todos discutamos y todos votemos y todo sea democrático. Hay que tener mucho cuidado porque la democracia, por más bella que sea, no siempre tiene funcionalidad en todas las instituciones, empezando por el matrimonio. ¿Cómo hacemos para que un matrimonio sea 100% democrático? Es imposible, imposible. Hay personas a las que les cuesta mucho entender esto. No, pues que todo tiene que ser democrático. Pero es que son dos. Uno vota que sí, el otro vota que no. ¿Quién va a dirimir entonces?
Siempre va a tener que existir una cabeza que tiene la última palabra en ciertas ocasiones, porque si no es ingobernable. No vamos a poder llevar adelante esa institución. No vamos a poder caminar siempre por la vía de que cada uno vote o de que gane la mayoría. No es siempre la alternativa correcta y ni siquiera la alternativa viable. Qué importante es esto, ¿por qué? Porque el ataque, la destrucción a la cabeza, a la autoridad, es al final del día una búsqueda de ese anarquismo que destruye la familia, destruye la sociedad, destruye también a la iglesia. Y por eso hay que tener mucho, mucho ojo. La participación, qué bella, qué hermosa. El poder efectivamente expresar nuestros puntos de vista, expresar nuestras opiniones. Pero no creer que todo, absolutamente todo se va a conformar de esa manera y que tiene que ser así. Josué entonces es elevado por el Señor. Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, para que sepan entonces que tú eres el que tiene la autoridad, que proviene de mí. No proviene de tus dones, de tus atributos. ¿Y cómo se va a comprobar esto? Josué les da las instrucciones a los israelitas. Vamos a cruzar el río Jordán. Han cruzado al salir hace 40 años de Egipto el Mar Rojo. Ahora, para entrar a la tierra prometida, van a cruzar el Jordán. Tienen similitudes los dos cruces. ¿Por qué? Porque van a cruzar en seco. Así como cruzaron el mar Rojo, ahora van a cruzar el Jordán también sin mojarse. Los primeros que van a entrar son los sacerdotes llevando el arca de la alianza. Y entonces se va a producir este signo milagroso donde el río se va a detener, va a formar un muro y va a permitirle a los israelitas entonces atravesar el Jordán. Esta entrada milagrosa, prodigiosa, es la entrada a la tierra prometida. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que atravesar el Mar Rojo al ser liberados de Egipto, atravesar el río Jordán, son signos de lo que está preparando el Señor como el camino de la salvación. En ese mismo río Jordán, Juan el Bautista se pondrá a bautizar y vendrá aquel que no necesita un bautizo de penitencia y mucho menos un bautizo sacramental, a ser bautizado por Juan el Bautista para purificar las aguas, para que sean el elemento del bautizo. Entonces, en ese atravesar el río Jordán, tenemos esa imagen del bautizo, de ese bautizo que nos permite entrar ya en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el bautizo es el que nos brinda esa salvación que nos viene del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 hasta el capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero.
Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta el que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer es muy conocido y maravilloso. El Señor ha expresado la necesidad de tener un corazón compasivo, un corazón capaz de perdonar. El reino de los cielos no se puede construir si no es con la capacidad de perdonar. Así que Pedro ha entendido el mensaje, ha comprendido que es necesario tener el corazón abierto para el perdón. Y entonces va y le pregunta al Señor bajo esta base: ya sé que debo perdonar, pero si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Porque habrá un límite. Habrá un límite. No puede ser que yo esté dispuesto a perdonar siempre. Y Pedro ofrece una cifra que parece bastante generosa. ¿Será que debo perdonarlo hasta 7 veces? Ya, mira, ¿sabes qué? Te perdoné la primera, te perdoné la segunda, te perdoné la tercera, te he perdonado 7. ¿Ya la octava? No. ¿Por qué? Porque hay un límite. Y el Señor, ¿qué responde? No hay un límite. No hay un límite. Y esto es tan grande y tan bello lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque el tema del perdón no depende del otro. Y aquí es donde tantos corazones nunca van a comprender, nunca van a entender. El perdón no depende de lo que haga el otro, depende de la disposición con la que yo quiero vivir, la disposición de mi corazón. Por tanto, no debe haber límite. ¿Por qué? Porque si yo pongo límite a la grandeza de mi corazón, nunca seré capaz de conocer la verdadera grandeza de mi corazón. Pero es que el otro, olvídate del otro. Te lo vuelvo a repetir. El perdón no tiene nada que ver con el otro. Tiene que ver conmigo, con mi capacidad de amar, con mi capacidad de perdonar, con mi capacidad de querer ser mejor y de querer vivir a la altura de los hijos de Dios. Si mi mirada no deja de estar puesta en el otro y lo que hace el otro, y es que el otro, nunca lo comprenderé. Nunca lograré comprender. Y te lo repito, son tantos corazones los que nunca entienden esto. ¿Por qué? Porque están esclavizados en lo que hace el otro. Pedro está esclavizado en el otro. ¿Hasta cuántas veces tendré que perdonarlo? Hasta 7. O sea que la capacidad de perdón depende de lo que hace el otro. No depende de ti. Depende si el otro llegó a 6 o llegó a 7. Depende de que el otro sigue haciendo lo mismo o ha cambiado. Lo que está presentando el Señor es la liberación total. Tu perdón no depende del otro, depende de tu corazón.
Por tanto, depende de tu decisión y de nada más que tu decisión. La decisión de amar verdaderamente, estar dispuesto a perdonar. Ahora, la segunda parte, ¿qué es lo que nos va a mostrar el Evangelio? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque nadie va a decir, ay, bueno, esto es muy fácil. No, nadie está diciendo que es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Ser ofendido y estar dispuesto a perdonar, lógicamente que es difícil. Y el Señor nos ofrece como camino para lograrlo un tema de perspectiva. ¿Cómo voy a lograr tener un corazón capaz de perdonar las ofensas de mi hermano, las ofensas de mi prójimo? Depende dónde te pares. Depende de la perspectiva desde la cual quieras observar la vida. Y entonces nos ofrece la parábola diciéndonos que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. ¿Quién soy yo en esta parábola? Este servidor que es llamado por el rey para ajustar cuentas. ¿Y cuánto le debo yo al Señor? Muchos millones. La cifra, en verdad, que nos presenta el Evangelio es una cifra inalcanzable, imposible de pagar, de ninguna manera, de ninguna forma. Es decir, una deuda que no podría yo alcanzar de ninguna manera. De ninguna manera. No puedo alcanzar ni siquiera a imaginar cómo voy a pagar esa deuda. Es una deuda imposible para mí. Pide misericordia porque no le alcanza su vida, no le alcanza la vida de su mujer, la vida de sus hijos, las posesiones que tiene. No hay nada en su vida con la capacidad de pagar esa deuda. Y entonces el servidor pide compasión. Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Y el rey tiene lástima y lo suelta y le perdona la deuda. Le perdona, no es, bueno, me vas a pagar. No, se la perdona. Bueno, este soy yo, delante de Dios. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Dios en compensación por mis pecados? ¿Cómo hago para pagar el bautizo? ¿Cómo hago para pagar una confesión? ¿Cómo hago para pagar una comunión? ¿Cómo hago para pagar la gracia de Dios? ¿Cuántos billetes saco de mi bolsillo? ¿Cuánta plata tengo que sacar? ¿Qué tengo que empeñar? No existe nada, absolutamente nada que yo posea. Nada, absolutamente nada que me permita pagar la deuda de mis pecados. Aunque yo fuera el hombre menos pecador del mundo, aunque yo solo tuviera pecados veniales en mi existencia, aunque yo solo tuviera unos pecaduchos, aún así esos pecaduchos son imposibles de pagar para mí. Si una persona cree que puede pagar por sus pecados, entonces lo que estaría diciendo es que puede autosalvarse. Y la autosalvación no existe. Existe el Salvador, que es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para dar la vida por nosotros, para ofrecer su sangre como precio por nuestros pecados. Y esta es la realidad que el Señor quiere que veamos, que yo estoy en una condición imposible. Yo no puedo pagar ninguno de mis pecados y recibo el perdón. Pero salgo de ahí y me encuentro con uno que me debe apenas un poquito. Muchos millones le debía al rey. Este compañero me debe nada. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Que aquello que nos puedan hacer a nosotros, siempre, aunque sea una cuestión gravísima,
gravísima, una ofensa terrible, siempre, siempre será nada en comparación con lo que yo tengo que pagar a Dios por mis pecados. Por tanto, ¿cómo logro perdonar? Logro perdonar si me coloco en la perspectiva correcta. Las ofensas que me hacen a mí son una miseria en comparación con las ofensas que yo hago a Dios. Si Dios me ha perdonado, si Dios está dispuesto a perdonarme, entonces ese es el camino que me conduce a tener la capacidad de perdonar a mi hermano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.